Y bien, continuamos con este segundo bloque de Camino Emprendedor en el que estamos hablando sobre estimaciones financieras. Como siempre los vamos a invitar a ver la segunda parte del módulo 9 de la guía interactiva de la idea al negocio. Flujo de fondos. Este es un cuadro muy importante en el plan de negocios y lo vas a poder completar con lo estimado anteriormente. En este link tenés un ejemplo. Es una especie de resumen de tus estimaciones y te sirve para analizar dos aspectos clave. El VAN, o valor actual neto, es la riqueza que crearás durante el periodo considerado. Toma en cuenta la inversión inicial, los ingresos, egresos y ganancias del periodo de tu plan de negocios y te dice al final del mismo cuánto dinero generarás en valor de hoy. Aquí tenés un cuadro que sintetiza las tres opciones luego de obtener el VAN. Si el VAN es mayor a 0, significa que tu inversión producirá ganancias por encima de tus expectativas, con lo que tenés un proyecto atractivo. Si el VAN es menor a 0, tu inversión generará una rentabilidad por debajo de lo que esperas. Deberás cambiar de proyecto o recalcular tus estimaciones financieras. Si el VAN es igual a 0, no producirás ni pérdidas ni ganancias, con lo que seguir adelante o no será en función de otros criterios. Por ejemplo, posicionarte en el mercado, pero sin expectativas de rentabilidad interesantes. El flujo de fondos te permite también obtener la tasa interna de retorno, TIR, que refleja la rentabilidad del mismo. Esto es como si pusieras tu dinero colocado y te dijera qué porcentaje de interés arroja tu proyecto. Este último indicador se analiza con una tasa de comparación para ver si es atractivo, tanto para ti, para quien te preste el dinero o para el potencial inversor. Esta es una tasa de interés mínima aceptable para quien financie tu proyecto o para ti mismo si la comparas con otras opciones de inversión. Análisis de sensibilidad. Luego de hacer tus estimaciones financieras primarias, tenés que verificar qué margen de error tenés para saber cuánto podés equivocarte en tus proyecciones y que tu plan sea rentable. Entonces, lo que harás será estimar distintos escenarios tomando los siguientes aspectos. En primer término, considera que tus proyecciones de ventas pueden estar sobreestimadas. Entonces baja, por ejemplo, un 10%. Esto implica que bajan proporcionalmente tus costos directos, manteniendo todos los demás costos tal cual lo estimaste inicialmente. Analiza el flujo de fondos proyectados con estas nuevas cifras, fundamentalmente el VAN y la TIR. Esto te dará una idea de la rentabilidad del proyecto con un error del 10%. Lo volvés a hacer con un 20%, un 30%, por ejemplo. Y así sacas una conclusión en términos de hasta dónde podés equivocarte en tus proyecciones, teniendo aún un proyecto rentable. Si ves que tu margen de error es demasiado pequeño, que pequeñas variaciones en las ventas te dan una rentabilidad poco atractiva, quizás no tengas un buen proyecto o debas reestructurar tus costos y analizar nuevamente tus precios o plantearte estrategias comerciales más agresivas a fin de lograr estos objetivos. Este análisis lo hará cualquiera que vea tu plan. Demuestra hasta dónde es solvente y riesgoso invertir en él. Es tiempo de armar un capítulo de resumen donde presenta los aspectos centrales, básicamente, monto de la inversión requerida y cuándo estimo comenzar a recuperarla, flujo de fondos y estimaciones realizadas, indicadores de rentabilidad, VAN y TIR, análisis de sensibilidad. Con esta parte se cierra el módulo referido a las estimaciones financieras. En el siguiente te mostraremos cómo armar tu plan de negocios para que te sirva como mapa de ruta, documento guía para gestionar tu emprendimiento y para que lo puedas presentar a otros si necesitas financiamiento o socios. Y bien, vamos a ir con la docente que seguramente nos va a saber explicar muy bien qué es el flujo de fondos y por qué es tan importante. Sí, el flujo de fondo es un resumen de la inversión, los ingresos y los costos. Desde que iniciamos, desde que invertimos en adelante. Esto le cuesta mucho al emprendedor porque lo primero que te dice, yo no sé cuánto me va a ingresar a futuro, no sé cuánto van a ser mis costos a futuros. De hecho, implica estimar, ¿no? Implica en función de lo que yo espero vender, implica en función de el sector en el cual me voy a manejar y en función de lo que me dice el mercado en el sector, bueno, poder estimar
cuánto voy a tener de ingreso, cuál va a ser mi volumen de ventas, cuáles van a ser los precios. Bueno, también tener en cuenta otros factores, ¿no? Digo, como la inflación, digo, pero básicamente es estimar la inversión, estimar que eso muchas veces es lo que tenemos más claro, porque es lo que se hace en lo que se llama el año 0 o el año 1, estimar los ingresos y luego estimar los costos, todos los costos que mencionábamos hoy cuando hablábamos de punto de equilibrio, ¿no? O sea, los costos variables, los costos en insumos, los costos en personal, los impuestos, y vamos a llegar a un flujo neto después de impuestos, donde se va a deducir a los ingresos, los costos, los impuestos, y vamos a obtener el flujo neto anual o semestral que vamos a tener en la empresa, en el emprendimiento. Bien, y Joaquín, a ver, explícanos un poquitito más, ¿qué es el VAN y qué es el TIR que veíamos? Bueno, a ver, el VAN y la TIR son dos indicadores, son dos tasas. El VAN es el dinero excedente que queda después de que se hizo el descuento de flujo de fondos. Simplemente hay que tomarlo como un indicador de que si el VAN es positivo, entonces hacer el negocio es rentable, y si el VAN es negativo, hacer el negocio no sería rentable con los supuestos que se hizo ese descuento de flujo de fondos. Y la TIR es básicamente la tasa interna de retorno, es decir, es la utilidad que va a generar ese emprendimiento en base también a los supuestos que se plantearon en esa herramienta, en ese flujo de fondos que mencionaba. Bien, y Rosana, ¿por qué sirve realizar el análisis de sensibilidad? Sí. El análisis de sensibilidad justamente sirve por lo que decíamos hoy. O sea, el emprendedor lo primero que te dice, yo no sé cuánto voy a ganar a futuro, yo no sé cuánto van a ser mis ingresos a futuro. Lo que estás haciendo con hacer el flujo de fondos es estimar. Estimás los ingresos, estimás los costos. Evidentemente, en la medida en que estamos estimando, lo que tenemos es una posibilidad de error. Y bueno, y el análisis de sensibilidad se trata de eso, ¿no? De ver qué tanto puedo haberle errado o hasta cuándo puedo errarle cuando estimo mis ingresos y mis costos. Implica decir, bueno, ¿y qué pasa si yo estimé de más mis ingresos en un 10%? ¿Qué pasa si yo volver a hacer ese flujo con nuevos ingresos? O sea, evidentemente con ingresos menores, bajar un 10%, bajar un 20% los ingresos, y con costos fijos mayores, ¿no? Porque los costos variables van a depender de los ingresos. ¿Qué pasa si yo me olvidé de determinados costos fijos? ¿Qué pasa si los costos fijos a futuro crecen más de lo que yo estimé? Entonces, ¿qué pasa si mis costos fijos aumentan un 10, aumentan un 20? Y bueno, y de eso se trata el análisis de sensibilidad. Ver hasta cuánto soporta ese margen de error, ¿no? Hasta cuánto soporta la sensibilidad del flujo de fondos, ¿no? Claro, y Joaquín, ¿cuánto debería dar la TIR como mínimo para que sea atractiva realmente la inversión? Bueno, eso es relativo. A ver, la TIR es un indicador y se calcula en base a supuestos. En general, esto todo se hace en una planilla y por ahí se dice la planilla soporta todo, porque uno calcula la TIR, te da 15%, 20%, 30% y empieza a tocar los datos y esa tasa empieza a cambiar. Entonces, lo importante de esto es tomarlo como referencia, calcular y tratar o intentar de hacer la mejor estimación posible, sincera de cada uno, porque también hay muchas variables que no dependen de uno. Uno puede decir que va a vender a determinado precio, pero después el cliente o el mercado te define esas cosas. Y tus precios aumentan, o tus proveedores aumentan, o los impuestos aumentan. Es como que hay muchas variables del mercado en la cual el emprendedor es preso de esas cosas. Lo importante es poder calcular una TIR y que con un set de supuestos razonable, esa TIR sea por lo menos superior al 15-20%, y te diría que el negocio es de mayor riesgo superior al 30%. Y sobre todo esta TIR es importante a la hora de sentarse con un inversor o con una institución financiera para que te brinde financiamiento. Y si tenemos un margen de error del 10%, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, justamente, o sea, cuando hablamos de margen de error estamos hablando del análisis de sensibilidad. O sea, la idea es probar
¿Qué pasa si bajamos las ventas en un 10%? ¿Qué pasa si bajamos en un 20%? ¿Qué pasa si bajamos en un 30%? Cuanto mayor margen de error soporte, más atractiva sería la inversión, ¿no? Claro, y a ver, como consejos adicionales, ¿se deberían desalentar si esos números dan en una primera instancia negativos o qué es lo que le dirían ustedes a los emprendedores frente a esos casos? Ahora, yo lo que creo, lo más importante es, hay que hacer estos análisis, es importante que se hagan. Es importante que en determinado momento, en general el emprendedor no le gusta esto, los emprendedores vienen con otras formaciones, por ahí les gusta algo, tienen un sueño y quieren llevarlo a cabo y no tienen formación financiera o económica, con lo cual no les gusta hacer estas cosas. Pero en determinados momentos tienen que proponerse hacerlo, dedicar unas horas a esto y hacerlo. Y tienen que ser lo más sinceros posibles y y las mejores estimaciones posibles. Ahora, esto es un indicador. No hay que obsesionarse con esto. Es importante que se pueda bajar una planilla y se tenga como indicador. Y después hacerle seguimiento. Después el emprendedor, una vez que lo tiene hecho y que más o menos dio una tasa razonable, está tranquilo y le tiene que poner foco a ejecutar esto. Para nosotros en Endeavor y en general lo que acuerdan casi todos los mentores es el éxito de un emprendimiento está 80% en la ejecución, 85% en la ejecución, 10-15% en la idea o en toda la planificación, como quien dice. Entonces es importante que en esta planificación se hagan estos análisis, se calculen, se hagan las mejores estimaciones posibles y se tenga un marco de acción. Esto te define un camino y el ancho de ese camino en el cual uno se puede ir moviendo, porque lo cierto es que uno se va a mover por variables que no dependen de uno. Entonces tener claro hasta dónde me puedo mover para este costado, hasta dónde me puedo mover para y ahí ir caminando. Eso me parece que es lo más interesante. Bien, y Roxana. Sí, lo mío viene por ese lado también, que se tome esto como una herramienta. Algo que siempre se ha usado decir es, haceme cerrar el flujo. Esto no se trata de hacer cerrar el flujo, sino que el flujo tiene que ser una herramienta, y lo que hablábamos hoy, ¿no? Que nos diga qué inversión hacer a conciencia, y capaz que, bueno, sí, bárbaro, si en la visión decimos dentro de 5 años quiero ser y sueño con esto, pero bueno, tratemos de hacer inversión a conciencia y no hasta cuánto me da el banco o hasta cuánto me financian. Y lo mismo en la estructura de costos, ¿no? O sea, la necesito no para que me cierre el flujo, sino para ir evaluando e ir planificando, bueno, por dónde puedo reducir costos o cuál tiene que ser realmente mi plan de ventas, cuánto tengo que vender, cómo tengo que hacer para lograr esas ventas. O sea, que no sea un flujo para que cierre y para que dé una TIR linda, sino justamente que sirva para la planificación. Fundamental entonces eso de no engañarse, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, la verdad que Roxana de Salto Emprende y Joaquín de Endeavor, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos, recordarles que por más información pueden ingresar a las páginas de C Emprendedor y de Innova Turismo y allí pueden descargar los módulos de la guía interactiva de la idea al negocio, y los invitamos al próximo capítulo, que en realidad es el cierre de este ciclo de Camino Emprendedor, en donde vamos a finalizar armando el plan de negocios. Hasta entonces.